Hola, buen día. Mi nombre es Alan Sánchez y el día de hoy resolveremos un ejercicio de balance de energía de la clase de procesos químicos impartida por la doctora Axione García. El ejercicio nos dice que se queman 100 moles por hora de etano en un reactor con un 20% de aire en exceso con una conversión del 85%. Realiza el balance de materia del proceso, así como su balance de energía. La temperatura de entrada de etano es de 40 grados Celsius y la del aire es de 60, mientras que la de los productos es de 200 grados Celsius. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama. Se nos dice que hay un reactor por el cual entran dos corrientes. Por una corriente entran 100 moles por hora de etano y por la otra aire en exceso. Entran a 40 y 60 grados Celsius respectivamente. Tiene una conversión del 85%, por lo que por la corriente de salida saldrá etano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y agua a 200 grados Celsius. Y a continuación les presento el balance de reacción. Para organizar mejor los datos del ejercicio vamos a utilizar esta tabla y la iremos rellenando conforme vayamos avanzando. Empecemos con el balance de materia en la entrada. El problema dice que entran 100 moles por hora de etano y también se sabe que en la entrada no hay dióxido de carbono ni agua. Entonces solo nos faltan los datos del oxígeno y del nitrógeno. Para calcular los moles del oxígeno que entran, primero sacaremos el oxígeno teórico, es decir, como si fuera una reacción completa. Reaccionan 100 moles de etano y por cada mol de etano reaccionan 3.5 moles de oxígeno. Entonces se tienen 350 moles de oxígeno teórico. Si entra con un 20% en exceso, vamos a multiplicar los 350 moles de oxígeno por 1.2. Entonces llegamos a que entran 420 moles de oxígeno. Ahora, para saber cuántos moles de nitrógeno entran, lo vamos a hacer a partir de los moles de oxígeno. Sabemos que el oxígeno representa el 21% del aire, el otro 79% es del nitrógeno. Por lo tanto, haremos una regla de 3. Se multiplica 420 por 79 entre 21 y esto es igual a 1580 moles de nitrógeno. Estos 1580 moles de nitrógeno son los que entran. Y pues así nos queda nuestro balance de materia en la corriente de entrada, en las corrientes de entrada, y ahora resolveremos el balance de materia en la corriente de salida. Para el caso del etano, entran 100 moles de los cuales solamente el 85% reacciona, es decir, 85 moles. Sabemos que la entrada más la producción menos el consumo es igual a la salida. Por lo tanto, los 100 moles que entran menos los 85 que reaccionan van a salir solamente 15 moles. En el caso del oxígeno, pues tenemos como reactivo limitante al etano. Si reaccionan 3.5 moles de oxígeno por cada mol de etano, vamos a tener que reaccionan 297.5 moles de oxígeno. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, entrada más producción menos consumo es igual a salida. Entran 420 moles de oxígeno, se producen 0, menos los 297.5 moles consumidos, da igual a 122.5 moles de oxígeno en la salida. En el caso del nitrógeno,
utilizamos la misma ecuación, pero como no se produce nada de nitrógeno ni se consume nada, van a ser los mismos moles tanto en la entrada como en la salida. Para el dióxido de carbono se producen 2 moles de dióxido de carbono por cada mol de etano. Si reaccionan 85 moles de etano, pues se van a producir 170 moles de dióxido de carbono. En el caso del agua, se producen 3 moles de agua por cada mol de etano. Están reaccionando 85 moles de etano, entonces se producen 255 moles de agua. Y pues así es como nos queda nuestro balance de materia. Ahora empezaremos el balance de energía. El balance de energía dice que el calor más el trabajo es igual al cambio de entalpía más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Y analizando pues el problema, se llega a la conclusión de que no hay cambio de energía potencial, ni cinética, ni trabajo. Por lo tanto, el calor es igual al cambio de entalpía, y la entalpía es igual a la suma de N por H para la salida, esto menos la suma de N por H en la entrada. La entalpía va a ser calculada mediante la integral de Cp. Esta integral tiene como límites la temperatura, y a esta integral se le va a sumar el delta de entalpía de formación. En la entrada tendremos las integrales del etano, del oxígeno y del nitrógeno, y en la salida vamos a tener la del etano, el oxígeno, el nitrógeno, además la del dióxido de carbono y el agua. Si desarrollamos la primera integral y sustituimos los coeficientes que nos da el libro del Felder, obtenemos pues la siguiente integral, que si la desarrollamos obtendremos que es igual a esto. Como podemos ver, es algo extenso, por lo que vamos a tomar ayuda de Excel. Para empezar a trabajar en nuestro Excel, vamos a pasar nuestros datos del balance de materia. Yo los coloqué aquí en esta tabla. Y para el balance de energía, aquí tenemos las integrales que tenemos que resolver. Yo puse 3 tablas diferentes. La primera tabla es para insertar la fórmula que necesitamos para obtener las entalpías. En la segunda tabla anoté los coeficientes, los cuales se obtienen del libro del Felder. Y en la tercera tabla va la temperatura a la cual entran los reactivos, la temperatura a la que salen, la temperatura de referencia y la entalpía de formación. Aquí abajo tengo la integral ya pues desarrollada, y esto es lo que vamos a meter a esta celda, la cual pertenece pues a esta integral. Aquí tenemos esta parte de aquí, pues es el coeficiente A, que es este de aquí, la celda M18, la cual se multiplica por la diferencia de temperaturas, que son 40 y 25 grados. Esto más, esto se suma a la multiplicación de la división del coeficiente B entre 2 por la diferencia de las temperaturas al cuadrado. Todo esto menos el coeficiente C entre 3 por la multiplicación de la temperatura de entrada al cubo menos la temperatura de referencia al cubo, y luego se suma el coeficiente
la multiplicación de la división del coeficiente D entre 4 por la diferencia de la temperatura de entrada a la cuarta menos la temperatura de referencia a la cuarta, y luego todo esto se le suma la entalpía de formación. Y bueno, pues así obtenemos la entalpía para el etano en la entrada y hacemos el mismo procedimiento para la salida, pero pues aquí se cambia la temperatura por la de 200 grados Celsius, que es la temperatura que sale. Ya teniendo insertadas las fórmulas estas, solamente las vamos a desplazar para obtener los resultados de las entalpías. Estos son nuestros resultados. Y ya por último, vamos a hacer la multiplicación de las entalpías por los moles, la sumatoria tanto de la entrada como de la salida, como la diferencia de la sumatoria de la salida menos la entrada, y nos da el calor en kilojoule por hora, y esto lo convertimos a kilowatt. Esto sería todo. Muchas gracias.